están? Gusto saludarles. Estamos aquí listos para iniciar la predicación de esta semana. Estamos muy contentos de poder estar aquí presentes. Quiero por favor que ahí donde estés vayas preparándote. Si a alguien le falta acomodarse, prepárese, saca tu Biblia, prepara tu celular. Si estás tomando notas, prepara tu libreta o tu compu o tu Mac o por el medio que estés tomando notas. Adelante. Y dirígete por favor al libro de Jeremías 18, del 1 al 6. Este libro va a ser la columna vertebral de la predicación. Así que puedes marcarlo en tu celular, puedes dejarlo en tu Biblia en esta página porque prácticamente es la autopista principal por la cual vamos a recorrer esta mañana. Entonces, prepárate, alístate, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de aprender algo nuevo. Y pues ahora vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Señor Jesús, ponemos en tus manos esta predicación, esta enseñanza. Permítanos entender, ver, creer, experimentar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Quita toda distracción, toda condenación, todo lo que esté estorbando, que este momento sea especial entre tú y nosotros. Ponemos nuestro corazón y nuestra vida entera ante ti. Permítenos recibir esta palabra, aprenderla, aplicarla, compartirla y crecer más en la semejanza de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Ok, pues la semana pasada, entre una de las tantas cosas que hablamos, hubo algo bien interesante que comentamos, lo de que somos como una obra de arte, que está en proceso, que a veces está en los momentos complicados, pero Dios todavía no ha terminado. Y como que en resumen dijimos que hay que poner nuestras manos en la mano de Dios, que va a estar bien, que no la va a echar a perder, que no la va a regar y que Él va a ser una hermosa obra de arte. Entonces hoy encontré un versículo que ya conocía y este versículo me recordó, me retó, me cuestionó, me hizo preguntarme qué contradicción, aparente contradicción tenía con lo que yo había predicado. Ahorita me voy a dar a entender bien, no quiero confundirte. Porque en este versículo da a entender de que ponen barro en manos de un artista y en las manos del artista el barro se le echa a perder. Entonces, ¿cómo? Si pongo mi vida en las manos de Dios, en las manos del Dios perfecto que nunca falla, ¿se le puede echar a perder? Entonces, esta predicación vamos a contestar estas preguntas. Que aclaro, la Biblia no se contradicen mis pensamientos, tus pensamientos, pero no los pensamientos de Dios. Entonces, entrando de lleno a la palabra de Dios, en Jeremías 18:1 dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, era el profeta Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí yo te voy a hablar. Así que hice lo que me dijo el Señor y encontré un alfarero trabajando en su torno o en una rueda donde ponen el material con el que trabajan, en este caso el barro. Dice, y la vasija de barro que él estaba haciendo se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció a él mejor hacerla. Otra traducción dice, para entenderlo un poco más, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Se le deshizo en las manos, se le dañó, así que la aplastó y la comenzó a hacer de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puede hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Ok, un alfarero es aquel que trabaja el barro. Uno de los instrumentos que usa el alfarero es un famoso torno o una rueda donde sale así como una ruedita. Arriba pone el barro y esa ruedita empieza a girar y mientras va girando él va haciendo el barro así, va haciendo la olla, va preparándola y la va terminando. Entonces, para iniciar la historia, recuerden, el alfarero es Dios, es nuestro Padre. El barro somos tú y yo. Punto número 1. El alfarero es Dios. El barro, oigan bien,
eres tú, yo. El taller, eso es importante, el taller es la iglesia. Es clave esto. Entonces vamos a ver dos escenarios. El escenario donde está todo el proceso desde que toman el barro hasta que queda la vasija bien. Y vamos a ver otro escenario donde dice que tenía el barro y lo estaba haciendo y se le echó a perder y tuvo que volver a hacerla nueva. Entonces vamos a ver el mejor escenario donde empieza el proceso del barro hasta que sale la vasija. Posteriormente veremos el escenario donde a medio proceso se le echa a perder y tiene que desbaratarla, aplastarla y volverla a hacer. Entonces, empezando con el escenario número 1, punto número 1, el barro, acuérdate que el barro somos, cada vez que diga barro, piensa en ti. Cada vez que diga alfarero, piensa en Dios. Y cada vez que diga el taller, piensa en la iglesia. El barro somos tú y yo. Número 1, el alfarero es el que busca el barro, no el barro al alfarero. Entonces, punto número 1, Dios te buscó a ti. Antes de que tú decidieras buscar a Dios, Él ya te estaba buscando y ya te estaba esperando. Un pasaje que a mí me encanta, en Juan 1, 45 al 51, lo comenté en una prédica anterior, dice algo interesante, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien de que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, pues tú ven y descúbrelo. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, ahí viene un auténtico israelita en quien no hay engaño. Es sincero, es honesto, es recto con lo que cree. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas en la higuera yo te vi. Entonces, antes de que tú buscaras de Dios, Dios ya te vio, ya te escogió, ya te preparó, ya te estaba esperando. ¿No lo sorprendiste? Él no estaba ocupado y llegaste, oye Dios, ayúdame, Dios, qué bueno, pero no sabía que ibas a venir. Él ya te estaba esperando, él ya estaba listo. Entonces, el primer paso para conocer a Dios siempre es que Dios da el primer paso y tú das el segundo. El amor consiste no en que tú ames primero a Dios, sino que primero Dios te ama y ya tú respondes al amor de Dios. Primero Él te conquista y ya después tú acabas enamorado, locamente, perdida de Jesús. Pero al principio ni lo pelaba ni te interesaba, pero al final te conquistó y acabaste rendido a sus pies. Entonces, dijo Natanael, ¿cómo supiste eso? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Ya estás creyendo? Cosas mayores vas a ver. De cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Le dijo, mira, te sorprendiste porque yo te conocía desde antes que ya te estaba esperando. Ahora que me sigas vas a ver cosas impresionantes. Entonces seguir a Cristo te lleva a un camino donde vas a descubrir cosas impresionantes. Pero profundizando un poco esta parte, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Miren, todos estamos como Natanael al principio cuando no conocíamos a Cristo. Decíamos, ¿de los aleluyas podrá salir algo bueno? ¿De leer la Biblia podrá salir algo bueno? ¿De ofrendar, de diezmar podrá salir algo bueno? De orar, de ayunar, de ir a la iglesia, ¿podrá salir algo bueno? Y Dios te dice, pues ven y ve, pruébalo. Mira, tú no puedes decir que no puede salir nada bueno de algo que tú no has probado, porque muchas veces, como no lo has probado, pues no sabes si funciona. Algo bien interesante, que siempre hay algo que decimos, de hacer esto podrá ser algo bueno, y eso es lo que nos impide hacerlo. Entonces hay muchas cosas que hacemos en la iglesia y que yo te animo a que tú las hagas, leer la Biblia, orar, asistir a una iglesia, escuchar canciones cristianas, ofrendar. Voy a tocar un poquito este tema de la ofrenda. Si se fijan, la mayoría de las predicaciones que he dado, pueden verlas todas, de la ofrenda, de diezmo y de esas cosas hablo casi nada. Si acaso en un hablado y poquito o en dos, pero ustedes pueden ver todas las prédicas. Pero miren, no que no hable de este tema no quiere decir que no lo crea, que no lo viva. He estado estudiando el libro de Números y es algo interesante. Miren, el pueblo de Israel hacía algo muy interesante. Cada vez que ellos obtenían una conquista, un triunfo o que obtenían algo que tanto habían esperado y que Dios se los daba, lo primero que hacían, una ofrenda a Dios. Ofrendaban
que la semilla, que el oro y que tantas cosas. Y miren, cuando estaba el proceso de construir el lugar donde la presencia de Dios, es súper interesante lo que pasa en Éxodo. Dice que la gente empezó a dar ofrendas, pero vean, no dio ofrendas X. Vean, dice la Biblia en Números 28, del 24 al 25 y coma 29, se los voy a resumir. Dice que dieron 994 kilos de oro, 3,420 kilos de plata y 2,407 kilos de bronce. ¡Wow! Casi una tonelada de oro, 3 toneladas 420 de plata, 2 toneladas 407 de bronce. Vieron cosas impresionantes. Y mira, algo interesante, el pueblo judío daba o da alrededor de 33% de lo que gana. Por ejemplo, si gana 1,000 pesos, da 300 pesos, 300 puntos y fracción a las cosas de Dios. Y te voy a decir algo interesante. El pueblo judío es de los países tan más pequeñitos que tienen muchísimo poder, muchísimas riquezas. Y nosotros a veces, mexicanos, latinos, nos cuesta horrores dar una ofrenda, nos cuesta horrores dar el diezmo, nos cuesta horrores esas cosas. Y vean cómo está nuestra economía. No nos está yendo muy bien. Y a veces, miren, el problema del dinero es que luego, ¿cómo se llama? No nos gusta hablar del tema, ni nos gusta que lo mencionen. Decía una persona, a mí me encanta ver las prédicas por internet, porque cuando llega el tiempo de la ofrenda, lo adelanto. Y ya, sigo escuchando la predicación. Miren, esas cosas no nos gustan y no nos deben de incomodar. Y si a ti te está incomodando esta parte, te voy a decir algo, revela un poco de tu corazón. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando alguien habla de algo que tú amas, te ofendes. Por ejemplo, si aman de tu hijo, hablan de tu hijo, de tu esposa, pues te ofendes. ¡Ey, no hables del tema, no lo toques! Entonces, de la misma manera, si te ofende ahorita que te digo todas estas cosas del dinero y te incomoda, significa que en tu corazón hay amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los problemas que estás teniendo o que tiene la humanidad en general. Entonces, algo que debes de aprender y debes de ser libre y tener la libertad de ofrendarle a Dios, de darle a Dios, porque aunque somos una iglesia y no hacemos las cosas ni cobramos por predicar o demás, la verdad del asunto que vivimos en este mundo y también tenemos que pagar la renta de la iglesia, la luz de la iglesia, el agua de la iglesia. No por decir es que nosotros, por somos de la iglesia, no nos cobra el gobierno. Nos toca igual y se tiene que pagar. Y Dios puede mandar oro del cielo, pero Dios prefiere usar personas para su gloria y para su honra. Entonces te animo a que sigas siendo constante en esta parte y sigamos con la predicación. Entonces ya vimos que el taller o donde estaba el alfarero es la iglesia. Ahí viene algo muy interesante. Sé que ahorita pues no podemos ir a la iglesia por todo lo del COVID, pero iba a llegar un momento que tenemos que retomar actividades y así va a ser, se van a retomar. Y te animo a que si tú no vas a una iglesia, que asistas a una iglesia, porque dice la Biblia que el taller es la iglesia. Y miren, un alfarero cuando encuentra el barro, no puede hacer el trabajo en la calle. Tal vez puede hacer dos, tres cosas, o como un mecánico, si te descompone tu coche de algo básico, medio repara dos, tres cositas, pero te va a decir, no, está muy mal este coche, llévalo al taller y ahí te lo puedo checar. Entonces, de la misma manera, Dios puede hacer cosas en tu vida sin ir a la iglesia, pero va a ser la misma historia del carro. Dos, tres cositas, pero las cosas grandes de reparar un motor, arreglar cosas difíciles de un carro, necesita llevarse el carro al taller. Y mira, seamos realistas, todas las personas cuando conocemos a Jesús no tenemos detallitos ni cosas chiquitas que arreglar. Tenemos problemones grandes en el corazón y necesitamos ir al taller porque en el taller están las herramientas necesarias para reparar un coche. Entonces, en la iglesia Dios tiene herramientas necesarias, claves para reparar tu vida, para reparar tu corazón, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu estado mental, psicológico, emocional y espiritual. Pero eso solo lo tiene en la iglesia. La iglesia, acuérdense, es el taller del alfarero. El alfarero agarra el barro, que el barro eres tú y yo, y lo lleva a la iglesia. Entonces es súper necesario que tú te congregues, que vayas a una iglesia para que Dios haga de un barro deforme una gran vasija. Entonces, pronto vamos a congregar y te animo a que reactives. Y si eres de otra ciudad y estás viendo este video, te animo a que a la iglesia que estás yendo, que empieces a ir. Obvio, cuando reactiven todo esto. Y si no vas a una iglesia, empieza a buscar una y ahí quédate. Pero no andes de iglesia en iglesia, por favor. Vete si tú tienes un coche, ¿lo vas a meter de taller en taller? No, lo dejas en un lugar y que lo reparen. Entonces, de la misma manera, busca una iglesia y ahí quédate. No andes de nómada.
una iglesia y ahí echa raíces y da fruto. Entonces sigamos. Entonces el alfarero agarra el barro en inicio está duro. Así llegamos tú y yo a Dios, duros, duros, duros. Pero el arrepentimiento ablanda ese corazón, lo va haciendo más moldeable. Mira, para que un barro logre lo de una vasija, debe tener varias cosas. Debe estar limpio y debe ser moldeable. Entonces llegamos a Dios duros, pero así como al barro, el farero le echa un poco de agua y eso para que se ponga más blandito, así Jesús es el agua viva que nos va ablandando, el arrepentimiento nos va suavizando y nuestra voluntad sometida a Dios nos va haciendo moldeables para que Dios pueda trabajar con nuestra vida. Y entonces el limpiarnos diariamente nos va haciendo instrumentos para que Dios pueda hacer cosas grandes. Otra de las cosas que hace, agarra el barro, lo echa en la rueda o el torno que les dije que va girando y de momento el barro como que se cae porque está todo deforme. Entonces lo primero que hace el alfarero es equilibrarlo para que después pueda girar la rueda. Entonces algo que Dios quiere hacer a tu vida cuando empiezas tu cristianismo o aún el camino, equilibrar tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus prioridades. Entonces Dios quiere y está haciendo, equilibrando tu vida. Deja que Dios lo haga. Después de una vez que ya está equilibrado, empieza a mover, empieza a girar. Mientras va moldeando, va girando, de ahí mete sus manos en el barro y hace una especie de orificio que va a ser el orificio de la vasija o el vaso que va a ser. Y miren, así cuando llegamos a Dios, Dios pareciera que nos abre y va saliendo todo lo que hay en nuestro corazón. Y entonces cuando tú llegas a Dios tienes que empezar a sacar todo lo que hay en tu corazón, tus traumas, si te violaron, si violaste, tus inseguridades, tus miedos, tus peores pecados que nadie sabe más que tú. Todo eso tienes que empezar a sacarlo ante Dios y confesarlo y pedirle perdón y decir que ayude a las personas que dañaste con esas acciones, si te drogaste, si te alcoholizaste, si golpeaste a tu esposa, si fuiste infiel, si viste pornografía, si fuiste alcohólico, todo eso que está dentro de ti tienes que sacarlo porque Dios mete la mano en el barro y va saliendo todo eso. Y entonces eso tienes que dárselo a Dios para que Él pueda seguir trabajando. Miren, esa parte donde va girando, cuando hay una imperfección, la detiene, la quita y sigue. Entonces, cada vez que hay una imperfección, Dios detiene, quita y sigue girando. Pero cuando Dios te detiene y de repente tú no quieres soltar ese pecado, quieres seguir con tu vida haciendo las cosas que sabes que a Dios no le agradan y tú quieres seguir, entonces se detiene. Entonces, cuando haces eso, tu vida espiritual se detiene. Todo se detiene y no puedes seguir avanzando en el proceso que Dios quiere para tu vida. La clave de seguir avanzando es que esté continuamente girando, quitando las asperezas, formándote y haciendo cosas grandes. Miren, en 2 de Timoteo 2:20 dice así, en una casa grande, o sea, en una iglesia, oigan, miren, en todas las iglesias, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para viles. Dice, en una casa hay taza de baño, hay papel de baño, hay vajillas, hay sartenes y algunos instrumentos son para cosas honrosas y otras para cosas vergonzosas o deshonrosas. Entonces, todas las iglesias hay gente que son un ejemplo de cómo ser cristiano, hay gente como son un ejemplo de no ser cristiano, hay gente que está clavada con Dios y hay gente que nada más va a la iglesia para perder el tiempo, no tiene nada que hacer o a ver qué chava o qué cosa lujuriosa puede lograr o qué dinero obtener o quién le va a ayudar con la lana. Y hay gente que nomás va a cosas deshonrosas, pero hay gente que va a cosas honrosas. Pero mira, el problema no es a qué va la gente, la pregunta es para ti, para mí, ¿tú a qué vas? ¿Tú qué quieres ser? ¿Personas honrosas o deshonrosas? Cristianos de aneta, como Dios le dijo a Natanael, hay un auténtico cristiano, un auténtico israelita en el cual no hay engaño. O personas que dice Jesús, lobos rapaces, hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces la pregunta no es qué hacen los demás, la pregunta es qué haces tú y quién quieres ser tú. Entonces si eres nuevo y apenas vas a ir a una iglesia, mira, cuando vayas a una iglesia vas a encontrar de tocho morocho. Pero busca ser como los que son realmente cristianos y aprende de ellos. De los demás también aprende a cómo no hacer las cosas. ¿Ok? Sigamos, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, ok, tú vas a la iglesia, si tú te limpias, si tú te metes con Dios, si tú agarras el cristianismo de neta, dice que Dios te va a usar para algo honroso, algo útil y te va a preparar para su gloria. Imagínate que tú eres un vaso, si tú te limpias, Dios, perdóname, lávame más de mi maldad, Dios va a agarrar ese vaso
para llenar su poder, su gloria y usarte para darle de beber al sediento. Pero si tú llegas con un vaso todo sucio y Dios dice, te quiero limpiar, y dice, no, 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 duele, no, no me limpies, así estoy bien, así tú me amas, a ti, así tú me aceptaste, si realmente me amas, Dios, acéptame tal cual soy. Y Dios te dice, sí te acepto cual soy, pero quiero limpiarte para usarte de una manera impresionante. Entonces, si tú te limpias, Dios te usa. Es como una casa. Si un vaso limpio, se usa. Un vaso sucio, no se usa. Y si un vaso permanece sucio mucho tiempo, ¿qué empieza a pasarse? Pudrirse. ¿Y qué hace después? Lo mejor lo tiras. Entonces, sigamos. La que tú seas de honra o deshonra depende de Dios y de que tú estés dispuesto a creer, a buscarle. Y diariamente tenemos que mantenernos limpiando. ¿Cómo hacemos eso? Cada vez que la basura se saca todos los días del diario, pedirle perdón a Dios como el Padre nuestro, que primero dice, Padre, lo que tú deseas en el cielo, hazlo en la tierra. Dios, tú tienes planes. Llega una mañana. Dios, tú en este día, tú tienes algo, tú tienes un sueño del cielo, tú quieres lograr algo en mi vida hoy. Hazlo, Señor. Padre, danos el pan de cada día, pan para comer y también la palabra. Necesito comer palabra de Dios. Líbranos de tentación, Dios. Líbranos del mal. Dios, perdona mis pecados. Y Dios, y perdono a todos los que me ofenden. Entonces diariamente tienes que perdonar a la gente que te lastimó, pedirle perdón a Dios, decirle que te libre del mal, decirle que te libre de tentaciones. Y eso va a hacer que tú estés en la rueda girando, avanzando, 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 hasta que Dios haga una perfecta y un bonito jarrón. Entonces, del rey David lo sabía, por eso decía, Dios, lave más y más y más de mi maldad. A medida que le permitimos, Dios nos va dando forma. Otra de las cosas que pasa, que por ejemplo llegan con el alfarero con un montón de barro, mucho, al echarle agua se hace menos y al irlo limpiando se va haciendo menos y después al meterlo al horno se hace menos. Entonces llega un montón de barro y al final acaba siendo un barro pequeñito, como cuando hace uno la carne, que agarras un filetón y dices, wow, qué filetón, y lo metes a la carne y te sale un filetito chiquitito. Entonces de la misma manera esto habla de humildad, que llegamos a Dios de una manera y tenemos que irnos haciendo pequeños, 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 pequeños. Juan el Bautista lo sabía. Juan el Bautista era bien famoso, así como que el profeta soñado, el profeta esperado, el profeta de ensueño, el número uno en me gusta. Y de repente llegó Jesús. Y después en Juan 3:30, él dice así, ahora hablando de Jesús, a él se le debe de poner más atención y a mí menos. Él debe tener cada día más importancia y yo tenerla menos. Entonces cuando llegas a Jesús, cada día debe importar menos tu vida, menos lo que tú eres y cada día debe importar más Jesús, que cada día se vea más Jesús y menos Jaime, menos Daniel, menos Sara, Uriel, menos Gesiel, menos Pedro y cada día más Jesús. Y que ya no te importe tanto de que si me hicieron esto, yo quiero venganza. Ya no te importa actuar como tú quieres y no, pero yo no, que Dios perdona y Dios bendice. Quiero que cada día sea más como Jesús y menos como mi naturaleza pecaminosa. Entonces, este es interesante y siempre recordar también que, miren, algo que produce humildad es eso, que cada día vamos a ser más pequeñitos y Dios más famoso. Y otra cosa que, acuérdense, el barro como es, algo, es tierra, algo sin forma y Dios lo hace hermoso. Entonces, mira, cuando tú llegas a Jesús, no importa que seas ingeniero, licenciado, millonario, talentoso, deportista, cantante, cuando tú llegas a Jesús eres como un barro deforme, sin forma y después tú logras cosas, es gracias a Jesús. Pero entonces debes siempre recordar qué fuiste, qué eras, de dónde Dios te sacó para mantenerte humilde. Porque una de las características de un buen barro es que sea moldeable. Y una persona humilde es moldeable. Una persona orgullosa no es moldeable. Y no se puede hacer mucho por ella. Entonces, y también dice la Biblia en 2 Corintios 4:7 que tenemos un tesoro, o sea, Jesús viviendo dentro de ti, en vasos de barro. Nosotros somos un vaso de barro. Del barro Dios nos formó del polvo. El barro viene del polvo. Y dentro de nosotros está Jesús. Y al final lo importante no somos tanto nosotros, sino quién está dentro de nosotros. Miren, cuando tú regalas una flor en un jarrón o en un restaurante, el jarrón puede haber jarrones muy bonitos, pero lo más bonito y lo que esperas que luzca y brille es la rosa, no el jarrón. Entonces dice la Biblia que Jesús es la rosa de Sarón. Entonces imagínate que tú eres el jarrón y Jesús entra en tu vida. Lo que debe de brillar más es Jesús y no tanto tú. Había un futbolista muy famoso y que le dijeron a ese futbolista, oye, ¿cómo quieres que seas recordado tú, toda tu trayectoria, todo lo que has logrado? Cuando la gente piensa en ti, ¿cómo quieres que seas recordado? Y él contestó las siguientes preguntas. Dice, mira, yo lo único que quiero, que cada vez que la gente recuerde mi nombre, piense en Dios. Piense en Dios.
Ese hombre entendió lo que era la humildad, lo que era vivir para que Cristo fuera famoso y él fuera menguando. Entonces ya vimos el escenario bueno del barro bien y todo el proceso. Ahora vamos a ver el escenario 2, donde dice que la Biblia, que la vasija que Dios estaba haciendo se le echó a perder. En el hebreo dice que se le pudrió. Dice que no resultó lo que esperaba y se le deshizo en las manos y tuvo que aplastarla y comenzarla a hacer de nuevo. Miren, a veces es mejor demoler, destruir, que reparar. Queda mejor algo nuevo que algo reparado, seamos sinceros. Y le dijeron a Wolverine, mira Wolverine, primero yo tengo que destruirte para hacerte indestructible. Entonces a veces hay procesos donde tenemos que ser destruidos para ser indestructibles. Pero la pregunta es, ¿cómo se le echó a perder a Dios en sus manos? El problema aquí no está ni en el taller, o sea, la iglesia, ni en el alfarero, o sea, Dios, sino en el barro. El problema no está en el taller, la iglesia, no está en el alfarero, sino en el barro. El mal barro, el barro endurecido, el barro que no quiere que se le quiten las asperezas, los errores, que quiere quedarse así, es el barro que se echa a perder. Entonces el problema aquí no es de Dios ni de la iglesia, el problema es de tú y de mí, que a veces no queremos el trato de Dios, no queremos que Él nos quite cosas y queremos vivir aferrados al pecado. Entonces, el problema aquí en esa historia no se le echó a perder a Dios. Dios es perfecto, Él no comete errores. El problema no fue el barro. El problema somos nosotros. Dice Proverbios 19:3. El tonto fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. Se enoja contra Dios y así somos, la regamos y decimos, pues es culpa del alfarero, que no me cuidó en sus manos. No, la mayoría de las cosas, el 99.99999 de los problemas son errores de nosotros. Pero somos re buenos para echarle la culpa a Dios. Y miren, un problema que tiene el ser humano, miren, hoy en día en nuestra sociedad se aplaude a la agresividad, a la independencia, a la anarquía, a ponerte al tú por tú con tu patrón, con tu pastora. A mí nadie me dice, a mí nadie me grita, yo no le tengo miedo a nadie. Hoy en día es muy aplaudido eso de ponértele al brinco a todo. Y es tanto ese espíritu que el ser humano se le pone el brinco a Dios y le empieza a cuestionar si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? Si Dios existe, eso. Y hay preguntas válidas y hay preguntas sinceras con humildad, pero hay preguntas que son altivas, como retando a Dios, como si agarraras a Dios y lo sentaras en una silla y le dijeras, Dios, a ver, contéstame. Si tú me contestas la respuesta, yo creo en ti. Si no, ni creas que voy a creer en ti. Convénceme, convénceme. Si realmente te interesa, convénceme. Y nos ponemos a Dios al tú por tú. Y eso se llama soberbia. Eso se llama altivez. Y los soberbios y los altivos le va de la patada. Tenemos que bajarnos de esa nube. Tenemos que bajarnos de esa extrema rebeldía. Miren, en Romanos 9:20 lo dice de una manera perfecta. Oigan bien, se los voy a leer en varias traducciones por si todavía hay algo de orgullo, de soberbia. A veces como cristianos todavía andamos peleando. Dios, ¿por qué hiciste esto? Y discutiendo. Algo que aprendí esta semana, estos últimos 2 meses y me ha ayudado mucho. Dice la Biblia que aún el necio cuando se queda callado se comporta como un sabio. Yo mismo a veces cuestionaba mucho a Dios y le preguntaba muchas cosas. Cuando leí este versículo dije, mejor me quedo callado, callado me veo más bonito. Y dejé de cuestionar y preguntar a Dios y pelear con Dios. Y mi vida entró en una especie de paz y tranquilidad, creyendo que Jesús todo lo hace bien. Como vimos la semana pasada, Jesús todo lo hace bien. Que no lo entiendas no quiere decir que no lo está haciendo bien. Sé paciente, Dios trabaja a largo plazo. Tú quieres todo de volada. Entonces, miren, dice la Biblia en Romanos 9:20. No digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Y ya no batalles con tu autoestima, Dios, ¿por qué me hiciste chaparro, moreno? ¿Por qué tengo esta nariz? ¿Por qué tengo los ojos? ¿Por qué no nací en una familia rica? ¿Por qué no estoy más alto? ¿Por qué no me he casado? ¿Por qué no puedo prosperar? Ya no estés peleando tanto. Dice, hombre, no salgas ya con esas cosas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho de pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué me haces así? Yo le contestaría a esas personas, amigo mío,
Tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo por haberle tomado de esa forma. Si tú eres barro, un barro, imagínate, ¿cuándo han visto un barro que está hablándole y peleando con el alfarero? Dice Lela que nosotros somos como barro y a veces no actuamos como barro. Actuamos como Dios, nos creemos Dios y queremos darnos un round con Dios y queremos argumentarle a Dios y queremos hacer como un pasaje de Job que dice, ¿pretendes condenarme a mí para justificarte a tú? Pues si Dios, tu culpa es, mi culpa no es. Por tu culpa me pasó esto, por tu culpa. Miren, recuerden siempre, Dios es solución, no problema. Nosotros somos problema, pero Dios es solución. Recuerden desde el inicio, el primer alfarero que existió en la historia se llama Dios y creó a Adán del polvo, o sea, del barro. Y después, díganme, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios o del barro? ¿Quién comió del fruto prohibido? ¿Dios? No, el barro, Adán. Entonces, el alfarero es Dios, el barro nosotros. Adán fue el primero de barro y lo echó a perder todo. Tuvo que Dios mandar a Jesús para arreglar todo el desastre que hizo Adán. Entonces, de la misma manera, ¿y cómo hizo Adán? No, pues por culpa de la mujer que me dice. Y la mujer que me dijo, no, por culpa de la serpiente. Y la serpiente por culpa de Dios que tú los creaste y le metiste el árbol aquí. No hay que echar la culpa no es nadie, la culpa es de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que Dios es solución y tenemos que bajarle a nuestra nube y dejar de ponernos al brinco a Dios. Entonces la respuesta a esta pregunta es que la culpa no fue de Dios. Dios es perfecto, la culpa fue del barro. Y ya para casi terminar, casi, no dije que ya, dice también que una de las cosas por las cuales destruyó el jarrón o el barro y lo volvió a hacer, es porque no era como lo esperaba. Muchas veces tú y yo esperamos una cosa y sucede otra cosa. Pero mira, te voy a decir algo. Siempre, 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 siempre es mejor que suceda lo que Dios espera antes que lo que nosotros esperáramos. A veces hay momentos que lo que nosotros esperamos se alinea a lo que Dios espera. Eso es genial. Por eso es necesario estar orando al Padre Nuestro. Decir, Padre, lo que sea tu voluntad en el cielo, hazlo en la tierra. Lo que tú estás pensando, ayúdame a pensarlo. Lo que tú quieres lograr, ayúdame a lograrlo. Lo que tú sueñas, ayúdame a yo a soñarlo. Porque si vives en esa experiencia, vas a alcanzar muchísimas cosas. Porque lo que tú esperas es lo que Dios espera. Y lo que Dios espera siempre se cumple. Lo que tú esperas no siempre se cumple. Entonces, entre más alineado estemos con Dios, menos frustraciones vamos a tener y más cosas vamos a lograr. Entonces, dice la Biblia que a veces Dios espera otras cosas y nosotros otras cosas. Y ahí nuestra frustración, nuestro enojo y nuestra queja contra Dios. En Isaías 55:8 dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Dijo Jehová, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Y mis pensamientos más que tus pensamientos. Dice que tus pensamientos son terrenales, sus pensamientos son muy grandes. Entonces sus pensamientos de Dios son más altos. Pero mira, te voy a decir algo bonito. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios, ¿qué pensamientos tienes? Dice, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dice la Biblia que los pensamientos que él tiene son diferentes a los nuestros, pero sus pensamientos quieren traerte paz, alegría y quieren darte lo que realmente esperas. Mira, a veces uno cree querer cosas, pero ya cuando las tienes resulta no ser como tú las querías o no te provocan tanta satisfacción o placer como tú creíste que te lo darían. Y fue mala expectativa que lo que realmente obtuviste, porque al final te sentiste más vacío. Pero dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir con eso? Que a veces la voluntad de Dios nos cuesta, se nos hace complicada, pero realmente cuando ya la obtenemos, entendemos, disfrutamos, decimos, wow, si es agradable y si es perfecta. Incluso el rey David dice en un salmo, hacer tu voluntad me ha agradado. Aunque de momento fue complicada, no te agradó mucho, al final vas a acabarla disfrutando. Le voy a poner un testimonio a manera muy personal y rápida. Una de las cosas que a mí me gusta es nadar en la playa o nadar en una alberca, más en la playa. Realmente disfruto ese momento. Pero, oye, esto y ya puedo decir, güey, ahora después bien, nadar es agradable y perfecto. Pero el proceso de que yo nadara fue complicado. ¿Por qué? Porque aborrecía ir a clase de natación, aborrecía, iba llorando, iba enojado, iba con una actitud de la patada. Pero mi madre y mis padres me obligaban, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y al final, con jetas y caras, obedecí.
Y gracias a esa obediencia, de momento yo no quería. Mis pensamientos eran, no me gusta la natación, no me gusta el agua, aborrezco hacer esto. Pero los pensamientos de mis padres eran más grandes y mejores y estaban viendo futuro. Y al final yo decidí obedecer y al final disfruté el haber hecho ese paso de obediencia. Entonces así pasa con Dios, mucho mejor, claro, que a veces que hay cosas que Dios nos pone a hacer que no nos gusta, que las hacemos de malas, que nos resulta bien incómodos, no sabemos que al futuro van a ser lo mejor que nos ha pasado, porque miren, nosotros queremos todo de momento y queremos la felicidad y el placer momentáneo, pero Dios cuando nos quiere dar algo, un placer, una felicidad, le está pensando en todo un futuro de cosas padres, todo un futuro mejor. Por ejemplo, quieres una novia no cristiana y de momento dices, es que me gusta, es que está bonita, es que esto, es que es muy graciosa y me encanta. Y de momento la disfrutas, pero después tienes todo un matrimonio a la patada. Y entonces Dios te dice, no, espérate una mujer que realmente ama a Dios y tú por no esperar y por querer todo ya, te cometes el error, pero otra persona espera y después que la obtiene dice, wow, valió la pena la espera porque tengo todo un matrimonio padre. Entonces, de la misma manera, acuérdense, Dios sabe más que tú y Dios ve más a futuro y no temas perder cosas por ganar. Te voy a contar una historia. Había un náufrago, quedó en una isla y pues como todo náufrago, pues, todos perecieron, él fue el único y pudo rescatar lo poquito de las cosas que recuperó. Entonces hizo una chocita así toda pues, de carrizo, de lo que encontró, hizo su pequeña cabañita y guardó ahí sus pequeñas cosas que pudo recuperar, sus pequeños tesoros, pues realmente había perdido todo y todos los días iba a la playa a ver si había un barco, hacía unas pequeñas fogatitas, buscaba hacer de todo para llamar la atención de que viniera un barco a rescatarlo. Y un día salió a su búsqueda diaria y de repente por error dejó algo encendido y que se quema su choza, su casa con todas las cosas que él guardaba y lo poquito que tenía lo perdió. Él estaba aterrado, él estaba enojado, él estaba tristecido porque en ese momento lo que estaba sucediendo era lo peor, había perdido lo poco que tenía, todo. Y de repente, cuando estaba en su momento de más dolor y tristeza, ve un barco a lo lejos que llega y lo rescata y dice, wow, ¿cómo fue que me rescataron? Dice, pues es que vimos mucho humo y ese humo nos atrajo a este lugar. Entonces tuvo que quemarse toda su casa porque él hacía fogatitas chiquitas, pero nadie la había, quemarse todo lo que tenía para que saliera humo suficiente para que ese barco lo rescatara. Entonces a veces Dios pareciera que nos hace perder muy cosas así valiosas, pero eso solo está trayendo humo, oraciones para la presencia de Dios, para que Él venga con la salvación y la bendición que tú tanto estás anhelando. Y ya para terminar, recuerda, de aún de lo malo Dios puede sacar algo bueno. Y con eso termino. Jeremías 18:5 dice, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, en vez de Israel, cámbiale tu nombre. Oh Jaime, oh Mari, oh Daniel, oh Ana, oh Ismael, oh Richard, oh Pedro, o como te llames, oh Jaime, por ejemplo, ¿no puede hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Dios te lo pregunta. Dios no puede hacer contigo. Si tú dices que eres barro y que Dios es el alfarero y que la iglesia es el taller, Dios no puede hacer lo mismo contigo que lo que el alfarero hizo. Pues claro que puede. O al menos que tú no quieras, ¿no? Pero el de que puede, puede. Tú tienes que cederle tu libre albedrío y decir, sí quiero, te entrego mi voluntad. Y ahí no acaba la historia. Dice, de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Entonces, sin importar lo complicado que sea, dice la Biblia que estás en las manos de Dios. Porque algo interesante de todo el proceso del alfarero es que siempre tiene las manos así. Porque si quita las manos, sale volando como eso está rodando. Entonces, sin importar los procesos que estés pasando, no te centres en el dolor ni lo que estás viviendo, céntrate en experimentar y tocar las manos de Dios. Estás en sus manos. Si tu mundo se destruye, lo vuelve a inventar. Mientras sigas en sus manos, estás en las manos que tienen poder para sanar, para crear, para restaurar. Estás en las manos que crearon el universo entero por el poder de su palabra. Estás en las manos del Todopoderoso. Tranquilo, problema que estuvieras en otras manos. Estás en buenas manos.
Le entregaste su vida a Él y Él te la cuidará. Si su mundo, tu mundo destruye, Él lo vuelve a hacer. Miren, ahí Martín Lutero cuentan que cuando estaba tan aterrado con los problemas, con las decisiones, con toda Europa encima de él, nomás se tiraba al suelo y decía, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, Dios, tuyo soy. Ya no sabía ni qué orar, no decías, tuyo soy, tuyo soy. Y esa era su oración. Cuando tú te sientas en la patada, agarra tus manos y aprieta, estoy en las manos de Dios, estoy en las manos de Dios, estoy en las manos de Dios. Siente sus manos, fortalécete y levántate. En el nombre de Jesús. Amén.